Saludos, mi nombre es Jorge Luis de Jesús y en este video les estaré hablando sobre qué es la temperatura. La temperatura es una propiedad termodinámica fundamental que cuantifica el grado de agitación o energía cinemática promedio de las partículas que componen una sustancia. No mide directamente el calor, sino el estado térmico del sistema, permitiendo determinar en qué dirección fluye la energía térmica, siempre del cuerpo con mayor temperatura al del menor temperatura. Constituye una variable esencial para describir el equilibrio termodinámico, ya que dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando poseen la misma temperatura. Además, la temperatura interviene en fenómenos como los cambios de fase, la velocidad de las reacciones químicas, la degradación térmica y el comportamiento de gases, líquidos y sólidos. También es la base de diversas escalas de medición como Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Cada uno de estos puntos de referencia específicos que permiten cuantificar el estado térmico de manera estandarizada. Hola, buenas, mi nombre es Ashley González, soy estudiante de Ingeniería Industrial y en esta ocasión voy a estar hablando sobre lo que es la escala de las temperaturas. La temperatura Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Bueno, la escala Celsius, también conocida como centígrada, fue propuesta por Anders Celsius en 1742. Esta escala está basada en dos puntos fijos: punto de congelación del agua, 0 grados Celsius, y punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius. Cada grado Celsius representa un cambio térmico igual a 1 grado Kelvin. Las características de es una escala relativa porque depende de propiedades físicas del agua. También es la más utilizada a nivel internacional. Es usada en ciencia, meteorología, educación, etc. Bueno, hablemos de la escala Fahrenheit. Creada por Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724, es una escala más antigua y con un enfoque distinto al de Celsius. Fahrenheit definió sus puntos basándose en fenómenos observables de su época. 0 grados Fahrenheit, que es el punto de congelación de una mezcla de hielo. 32 grados Fahrenheit, congelación del agua. 212 grados Fahrenheit, ebullición del agua. Bueno, características de entre 32 y 212 Fahrenheit hay 180 grados y cada grado Fahrenheit sea más pequeño que 1 grado Celsius. Proporciona una resolución más fina para medir cambios pequeños de temperaturas. Esta es usada en pronósticos del tiempo, equipos domésticos, industria local y salud. Bueno, la escala Kelvin, creada por William Thomson o Lord Kelvin en 1848, es la única escala absoluta fundada en principios de la termodinámica, no en propiedades del agua. La escala Kelvin parte de un punto universal, del cero absoluto, temperatura teórica donde las partículas tienen energía mínima posible y cesa el movimiento molecular. Dado que Celsius se basa en el agua, pero Kelvin se basa en la energía térmica absoluta, su relación se establece desplazando la escala. 0 grados Celsius es igual a 273 grados Kelvin y 100 es igual a 373. Características importantes. No se usa el símbolo de grado, simplemente se pone la K. El tamaño del grado Kelvin es idéntico al de grado Celsius. Es fundamental para ecuaciones físicas. Energía térmica, ley de gases ideales, radiación térmica, entropía, etc. Saludos, mi nombre es Oscar Rafael Ortiz, perteneciente al grupo número 8, y hoy les estaré hablando acerca de la diferencia entre calor y temperatura. La diferencia entre calor y temperatura es uno de los conceptos más importantes dentro de la física térmica, ya que ambos términos suelen confundirse con el lenguaje común, pero científicamente representan fenómenos distintos. El calor es una forma de energía en tránsito, mientras que la temperatura es una medida que indica qué tan caliente o frío está un cuerpo
aunque están relacionados, no significan lo mismo, y comprender esa diferencia permite explicar una gran cantidad de procesos en la naturaleza y en la tecnología moderna. El calor se define como la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura, ¿verdad? Esa energía siempre fluye desde el cuerpo que tiene mayor temperatura hacia el que tiene menor, hasta que ambos alcanzan el equilibrio térmico. Es importante destacar que el calor no es una propiedad que un objeto tenga constantemente, más bien es una energía que se transfiere únicamente mientras existe una diferencia térmica. En física, el calor se mide en unidades de energía como joules en sistema internacional o las calorías cal, y puede transferirse por conducción, convección o radiación. Por ejemplo, cuando una cuchara metálica se calienta al estar sumergida en café caliente, ese aumento de energía se debe a la transferencia de calor desde el líquido hacia el metal. La temperatura, en cambio, no es energía. La temperatura es la medida del nivel de agitación o movimiento de las partículas que forman un cuerpo. Mientras más rápido se mueven o vibran las moléculas, mayor es la temperatura registrada, ¿verdad? La temperatura se mide mediante instrumentos como termómetros, y unidades más comunes son los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los Kelvin, que es la unidad oficial del sistema internacional. En sentido físico, dos cuerpos pueden tener la misma temperatura, incluso si uno contiene mucha o más energía totalmente que el otro. Por ejemplo, un pequeño clavo de metal y un estanque de agua pueden estar ambos a 25 grados Celsius, pero el estanque tiene una cantidad de energía interna muchísimo mayor que el clavo, debido a su gran volumen y masa. La reacción entre calor y temperatura es directa, pero no proporcional. Cuando un cuerpo absorbe calor, normalmente su temperatura aumenta, por lo que la energía recibida incrementa el movimiento de su partícula. Cuando un cuerpo pierde calor, su temperatura desciende. Sin embargo, existen situaciones en las que el calor no produce lo que es la temperatura, como ocurre durante los cambios de un estado de la materia. Un ejemplo claro se observa cuando el hielo se derrite. Aunque se le suministre calor, su temperatura permanece constante en 0 grados Celsius, que todo el sólido se convierte en líquido. Esto demuestra que el calor puede emplearse no solo para modificar la temperatura, sino también para transformar la estructura molecular de un material. Para este experimento utilizaremos un termómetro y vamos a ver lo que sucede cuando lo introducimos en el agua roja, como su nombre lo indica, agua caliente. Aquí podemos observar cómo va aumentando debido a que este tiene mucho calor concentrado. Luego que tenemos nuestra temperatura exacta, como podemos observar en nuestro termómetro, vamos a sacar y a introducirlo en el agua fría. Aquí podemos observar cómo inmediatamente al introducirlo en el agua fría, esta va disminuyendo debido a que en esta va liberando calor. O sea, tiene muy poco calor conservado. Luego lo introducimos en el agua tibia, el cual lo podemos ver representado de color amarillo, donde podemos observar que este va a tener una temperatura media. Llegar a la temperatura caliente, pero tampoco a la temperatura fría. Ya obteniendo nuestras temperaturas, podemos pasar al experimento. Aquí podemos ver que introducimos nuestras manos en simultáneo en el agua caliente y el agua fría. A su vez, la introducimos ambas en el agua tibia. Y aquí es donde sucede la magia. Bien, luego de ver este experimento, podemos responder a las siguientes preguntas. La pregunta número 1. ¿Las dos manos sintieron la misma temperatura? Podemos responder que no, debido a que la mano que estuvo en el agua fría, al hacer contacto con el agua tibia, esta la percibió caliente, al contrario de la mano que estaba en el agua caliente.
al introducir la mano que estaba en el agua caliente al agua tibia, esta la percibió como fría. Esto ocurre debido a los receptores de la temperatura de la piel se adaptan al ambiente en el cual se encuentran. Y podemos pasar a la siguiente pregunta, que dice así: ¿cambió realmente la temperatura del agua tibia? La respuesta es no. Lo que cambió fue la sensación de la temperatura en las manos, no la temperatura del agua. Por eso el agua tibia se mantiene igual. Y podemos pasar con la pregunta 3, que dice: ¿qué demuestra esto sobre la diferencia entre temperatura y sensación térmica? Demuestra lo siguiente. Número 1, la temperatura es un valor físico y puede ser medible. Número 2, la sensación térmica es subjetiva, o sea, va a depender de la temperatura del cuerpo y de cómo percibamos los receptores de la temperatura de nuestra piel puedan recibirlos o interpretarlos. En otras palabras, podemos percibir que si algo está frío o caliente sin necesidad de que cambie su temperatura. Y seguido de esto pasamos a la siguiente pregunta, donde dice lo siguiente: ¿por qué es necesario un termómetro para obtener una medición objetiva? Recordemos que el termómetro no depende de sensaciones humanas, también el termómetro es más preciso y cuantificable, lo cual nos facilita aún más el trabajo. Nos permite valorizar sin mediciones subjetivas. En otras palabras, o palabras más llanas, podemos interpretar que el termómetro se encarga de medir la temperatura más exactas sin importar si tienes las manos calientes o frías. ¿Cómo se relaciona este experimento con la escala termodinámica? Este experimento se relaciona debido a que en las escalas termométricas como Kelvin, Celsius y Fahrenheit nos permiten asignar números exactos a la temperatura del agua. A su vez, estas escalas estandarizan que nosotros podamos tener una percepción exacta de la diferencia entre la sensación y la temperatura real del agua. Gracias a esto podemos afirmar nuestro ejemplo anteriormente visto, debido a que si medimos la temperatura del agua tibia, por ejemplo, en este caso que nos dio 32 Celsius, podemos observar que el agua se mantiene sin importar cómo lo sienta la persona. Nos vemos en el próximo proyecto. Hasta la próxima.